Buen día, les agradecemos nos acompañen en esta serie de webinars de Mappd University. En esta ocasión toca el turno de la marca Nutanix. Hoy nos acompaña Amin García, System Engineer de Nutanix, y una servidora, Nayeli Mora, que está en la parte de Data Center para Maps. Hoy les estaremos presentando el tema de un clic con Prism Pro. Y bueno, también hablaremos de la manera más sencilla de optimizar sus entornos virtuales. Muchas gracias, Nayeli. Les agradecemos pues el tiempo que nos va a dedicar y esperamos que esta sesión sea de valor para ustedes. Pues voy a compartir una pequeña presentación y vamos a hacer una demo. La idea de esta sesión es que sea interactiva, ¿no? Que no nada más se quede en una pequeña PowerPoint donde pues ahí todo funciona bien. Y algo de lo que más me ha gustado de Nutanix es que todo lo que decimos y mostramos en el PowerPoint siempre se lo podemos demostrar al cliente. Y es parte del valor que los clientes han visto y por qué hemos podido crecer y ser una de las empresas con un mayor nivel de satisfacción de los clientes. Y ellos mismos son quienes siempre nos están recomendando, ¿no? ¿Cuál es la oferta de Nutanix? Realmente Nutanix, pues cumplimos 10 años en 2019, tenemos 10 años ya como empresa. Yo tengo ya la oportunidad de más de 3 años de estar aquí en México formando parte del equipo de Nutanix. Y he visto pues un poco el desarrollo. Si bien lo que queremos es poderle ayudar a los clientes a que ellos puedan crecer su nube y puedan tener una nube que realmente sea fácil de administrar, fácil de crecer y que tengan una manera de operarla muy simple. He platicado con clientes que de pronto cuando han intentado hacer una nube privada se encuentran con problemas porque de entrada, bueno, tienes que cambiar todo lo que es la arquitectura base, modernizar la parte de infraestructura con hiperconvergencia, esta arquitectura web scale. Digo, no es el tema de hoy, lo podemos platicar después, pero sobre esta arquitectura podemos empezar a montar muchos servicios, ¿no? Y el primer servicio para llegar a un multicloud y a servicios realmente de cloud es poder tener operaciones avanzadas, operaciones sencillas, operaciones simples que le permitan al cliente poder lograr los objetivos de operación. Esto que ven en gris es, digamos, la parte de hiperconvergencia de Nutanix, donde tenemos nuestro sistema operativo de nube, que es Acropolis Operating System, nuestras diferentes opciones de virtualización, donde AHV, nuestro hipervisor, ha tenido mucha aceptación, mucho crecimiento y hoy día casi la mitad de los nodos que vendemos son para ser utilizados con AHV. Y bueno, la parte de Prism, que como recordamos es nuestra parte de administración. Y dentro de esto, bueno, hemos venido agregando capas de software o aplicaciones. En este caso nos vamos a enfocar a Prism Pro, ¿no? Que es parte de nuestra oferta dentro de lo que le llamamos Essentials, es decir, ¿qué más puede tener el cliente dentro de su nube privada sobre la hiperconvergencia para que pueda empezar a armar su nube? Dentro de estos que ven aquí, Files, Flow y Calm, nos permite tener seguridad, tener archivado de información para usuarios y un despliegue automatizado de aplicaciones. No vamos a ver eso el día de hoy, pero vamos a enfocarnos en las operaciones avanzadas que nos ofrece Prism Pro. Y es importante mencionarlo porque muchos clientes, por ejemplo, hoy día conocen otras opciones como vRealize Operations, por ejemplo, que es una plataforma de operaciones avanzadas integrada con VMware y que si bien es muy poderosa y muy completa, muchas veces los clientes no la utilizan porque es compleja, es difícil de utilizar, ¿no? Y lo digo por experiencia de ver muchos clientes que tenían de pronto Operations instalado y seguían utilizando únicamente el vCenter porque pues es a lo que están acostumbrados, es lo que les gusta y es la única consola que usan. Entonces, lo que buscamos como Nutanix es ofrecer eso. Y aquí, como pueden ver, aquí tenemos en Essentials, ¿no? La parte de Prism Pro, que es una simplificación de administración con lo que le llamamos One Click Operations, operaciones de un clic, que todo lo puedas hacer de manera muy simple, que puedas automatizar, en este caso, las operaciones que puedan ser mucho más eficientes, mucho más simples, mucho más fáciles. Entonces, rápidamente, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con Prism Pro, la parte de operaciones avanzadas? Podemos administrar la infraestructura, aprovisionar máquinas virtuales, poder crecer nuestros clústeres de manera centralizada. Recuerden que toda la parte de Prism Pro la vamos a administrar desde Prism Center. Tenemos dos consolas. Prism Element, que es la consola de un solo clúster, la cual nos despliega y nos permite administrar un clúster en un solo sitio o un solo clúster únicamente. Y Prism Pro nos permite hacer muchas más cosas, como administrar múltiples clústeres, por ejemplo, no importando el hipervisor, no importando la plataforma de hardware que tengamos y no importando la localidad, ¿no? Entonces ya empezamos a centralizar la operación y empezamos a tener realmente una administración centralizada. Además, podemos hacer automatización de aplicaciones a través de visibilidad de muchos clústeres, autoaprovisionamiento, poder tener una vista granular de cómo están sucediendo las cosas dentro de mi infraestructura virtual. Podemos planear, poder hacer
capacity planning, donde podemos ver escenarios donde queremos crecer en un futuro y saber si la infraestructura que tenemos nos es suficiente o si requerimos agregar capacidad de almacenamiento, de cómputo, de memoria, o tal vez no comprar, sino ajustar hoy día los recursos que están utilizando nuestras máquinas virtuales para poder obtener los recursos que necesitamos y tener la capacidad suficiente para soportar nuevas cargas, soportar nuevos proyectos, soportar nuevas bases de datos, sin que eso represente un costo adicional de hardware o de licenciamiento. Y bueno, también nos permite dar reportes para poder automatizarlos y tener información de cómo están sucediendo las operaciones, ver la eficiencia de las máquinas virtuales. Y bueno, estamos avanzando ahora en estas nuevas versiones que vamos a sacar. Anunciamos ahora en nuestro evento .next, pues vamos a sacar lo que se llama Xplay, donde vamos a poder tener automatización de acciones para poder tener un uso más eficiente de las máquinas virtuales, ¿no? Ya no solamente verlo, ya no solamente hacer cambios manuales, sino ahora lo vamos a hacer automatizado. Digo, todo esto es lo que podemos hacer dentro de Prism Pro, la automatización. Como ven aquí, esto de las operaciones predictivas automatizadas por XFIT, que es lo que vamos a ver ahorita dentro de Prism Pro. Recuerden, tenemos 2 licenciamientos de Prism. Prism Starter, que viene incluido en todas las licencias de Acropolis OS o AOS. Ustedes tienen Prism Starter, ya digamos, por default. Y podemos subir a Prism Pro, donde ya tenemos esta parte, la búsqueda avanzada, la personalización de los dashboards, la parte de los reportes, los cambios y remediaciones, el monitoreo proactivo y la planeación. Todo lo que vamos a ver hoy está dentro de la licencia de Prism Pro, el cual también ofrece un valor y también pues, les ayuda a tener una oferta un poquito mayor en la parte de software. Lo que tienen aquí en la pantalla, este es el dashboard de Prism Center. Recuerden que tenemos 2 consolas, Prism Element, la cual nos permite administrar un solo clúster, y Prism Central, el cual es este dashboard, es una máquina virtual que puede estar en una instancia simple o puede estar también instalada en un esquema de alta disponibilidad para poder tenerla arriba en caso de que tengamos muchos clústeres, por ejemplo, y queramos no perder el servicio. Como ven, desde aquí tenemos una vista completa de todo lo que sucede en mi infraestructura, ¿no? Por ejemplo, primero podemos ver aquí que tenemos varios clústeres, digamos, registrados en Prism Central. Tengo un clúster con AHV, un clúster con SXI, un clúster con un hardware distinto al NX, que sería HP Enterprise, y un clúster con equipos Dell, ¿no? Todo dentro de la misma vista de Prism Center. Simplemente lo que hago es, desde Prism Element, voy, registro mis clústeres dentro de Prism Central y ahora ya puedo ver todos mis clústeres. De hecho, esto que dice Quick Access se refiere a que si yo le doy clic, ¿no?, aquí a mi clúster de AHV, lo que va a hacer es mandarme a la consola de Prism Element, la consola central de ese único clúster. Entonces, ya ni siquiera tengo yo que estar logueado al Prism Element, sino desde aquí yo puedo empezar a acceder a cualquiera de mis clústeres desde una misma vista. Se fijan, ya simplemente con un clic ya me moví de Prism Central, de la lista de todos los clústeres, a un clúster en particular para revisar, no sé, tal vez las máquinas virtuales o hacer alguna operación que yo requiera particularmente en este clúster. Otra cosa es que esto que ven aquí, estos cuadritos que estamos viendo le llamamos widgets, ¿no? Los widgets son estos pequeños elementos del dashboard, los cuales yo puedo administrar. Entonces, yo quiero, no sé, mover más para acá, o quiero que lo primero que vea, por ejemplo, sea la eficiencia de las máquinas virtuales. Entonces, lo voy a poner aquí del lado derecho, si es que se deja, no quiere. Entonces, más o menos lo podemos, ¿no?, acomodar a tener la vista que nosotros querramos para poder agregar, ¿no? Si queremos agregar, por ejemplo, más widgets, simplemente le damos clic en la parte que dice agregar un widget y podemos, no sé, por ejemplo, agregar el tema del performance, ¿no?, o los reportes, ¿no? Quiero que me agregues todos los reportes que yo tenga generados, ya los agregamos a la vista principal. Estamos aquí y ya tenemos una parte de reportes, ¿no?, que ya teníamos dados de alta desde antes. Y también podemos agregar dashboard, así como tenemos diferentes widgets, podemos agregar un nuevo dashboard. Vamos a darle save. Y ya tenemos un nuevo dashboard aquí, al cual pues yo le voy a empezar a agregar los widgets que yo quiera. Vamos a ver la eficiencia de las máquinas virtuales. Vamos a agregar el tema de los reportes. Vamos a agregar la capacidad restante de mi clúster. Vamos a agregar los IOPS de los clústeres, etcétera, etcétera. Vamos a darle cerrar aquí y ya lo podemos ver, ¿no? Y si se fijan, algo interesante también que vale la pena mencionar es, hemos tratado de que la vista, la manera de administrar sea exactamente la misma, ¿no? Si nos vamos a Prism Element,
tenemos una vista similar. Ya una vez que el cliente o la gente de operaciones está acostumbrada a ver este dashboard o este portal de administración vía web, pues es muy simple estar administrando el Prism Center porque es exactamente la misma vista, ¿no? La misma función, el mismo concepto. Entonces, el cliente no tiene que desarrollar otras habilidades o tomar diferentes cursos para cada una de las nuevas consolas que el cliente quiera, ¿no? Realmente es un portal con diferentes ventanas y lo que hemos buscado es que esto sea así de simple. Recordemos también que todos los portales de administración con los que contamos son HTML5, es decir, si se fijan no desplegamos Java, no tenemos Flash corriendo, simplemente es un explorador web, en este caso estoy usando Chrome, podemos usar Safari, podríamos usar Firefox, ustedes podrían estarlo abriendo desde su tableta o desde su teléfono celular, cualquier dispositivo que tenga un explorador web, como estos que les mencioné, o algún otro, pues va a poder administrar su clúster de Nutanix o sus clústeres de Nutanix con Prism Central desde cualquier lugar, ¿no? De hecho, estos clústeres que yo estoy administrando físicamente están en nuestros data centers en Estados Unidos y yo estoy aquí en Naucalpan de Juárez, si mal no recuerdo, la colonia, ¿no? Y estamos aquí dando una demo y administrando N cantidad de clústeres, N cantidad de recursos, N cantidad de máquinas virtuales, como si estuviéramos sentados exactamente enfrente de los equipos o al lado del data center. Entonces, es parte de esta búsqueda de hacer una plataforma muy simple de administrar y muy sencilla. Bueno, algo que me gusta mostrarles, ¿no? Es este tema de la eficiencia de las máquinas virtuales. Desde que hemos vivido el mundo virtual, pues ha sido un reto para la gente que administra la infraestructura. Ahora es cómo hacer un uso eficiente, ya que es tan sencillo empezar a crear máquinas virtuales, darles recursos, que se nos va de las manos, ¿no? Yo siempre platico de este tema, les digo, bueno, antes cuando teníamos servidores físicos, tal vez tenías 50 servidores físicos, ahora los pusiste virtuales, físicamente bajaron y ahora son 10, pero ahora resulta que tienes 200 máquinas virtuales. Pues sí, digamos, a nivel de costos, a nivel de eficiencia es bueno, pero el esfuerzo humano de la gente que administra esto, pues es exactamente el mismo para administrar una máquina virtual que un sistema operativo sobre un servidor físico, ¿no? Tienes un sistema operativo, tienes una dirección IP, tienes una aplicación, tienes un antivirus, tienes datos, tienes un Windows que está logueado al directorio activo. O sea, administrativamente es el mismo esfuerzo, pero ahora tienes más que administrar que cuando tenías físicos. Entonces, por eso necesitamos dotarles de herramientas como Prism Pro para que ellos puedan hacer un uso eficiente de su infraestructura. Entonces, esto que se llama VM Efficiency, lo que nos permite es ver esto, ¿no? Aquí, si se fijan, tenemos 4 categorías en las que podemos ver nuestras máquinas virtuales. Lo que hace Prism Pro es empezar a analizar el uso de los recursos de las máquinas virtuales de los diferentes clusters. Pasan 21 días y pasados 21 días podemos empezar a ver resultados, ¿no? Si ustedes hoy día le levantan Prism Central a un cliente y van a decir, oye, no veo nada, ¿no? Bueno, sí, porque tarda cierto tiempo en tomar la información, en procesarla a través de Machine Learning y empieza después de ciertos días, a arrojar información de uso. Bueno, ya vemos aquí que tenemos, si se fijan, bueno, la categoría de máquinas sobreprovisionadas, ¿no? ¿Qué son las máquinas sobreprovisionadas? Pues máquinas que tienen más recursos de lo que necesitan. Ese es el clásico, digamos, desperdicio de infraestructura donde pues puede ser que pensamos ponerle más recursos para que funcione bien o en muchos casos, por ejemplo, la gente de las aplicaciones te pide, dame 64 GB de memoria, dame 32 cores y 500 GB de espacio en disco, ¿no? Medio tera. Me dicen, oye, ¿por qué? ¿Realmente lo necesitas? La respuesta es muy simple, ¿no? Bueno, es que eso dice el fabricante de software. O es que eso dicen las especificaciones y si no funciona bien, pues es tu culpa, ¿no? Entonces, la gente de infraestructura les da los recursos y muchas veces es demasiado, ¿no? Entonces, aquí vamos a englobar esas máquinas que están con más recursos de los que necesitan y del cual pues podemos empezar a ganar recursos para utilizar para otras cosas, ¿no? Tenemos también máquinas inactivas, son máquinas que, digamos, llegan a la oficina, se sientan y no hacen nada, están ahí nada más ocupando un espacio, ¿no? Entonces, son las máquinas que alguien creó, no hacen nada, ni gastan recursos, ni usan recursos, simplemente están existiendo y están ocupando recursos y a lo mejor fue alguien que clonó una máquina virtual, la dejó corriendo y después de un tiempo pues no sabe ni para qué era. Entonces, aquí aparecen estas máquinas que están inactivas, en las cuales también podemos empezar a recuperar recursos, ¿no? Borrando esas máquinas virtuales. También podemos tener máquinas virtuales a las cuales le falten recursos. Tampoco todo es desperdicio, pero también hay máquinas a lo mejor que pensamos que no requieren más recursos y ya que empiezan a trabajar resulta que sí es una máquina muy demandante porque la aplicación requiere más memoria o requiere más procesador o se está consumiendo todo el disco, ¿no?
Entonces, esas son las máquinas que están con falta de recursos. Y bueno, tenemos máquinas virtuales en la categoría de bully, donde son máquinas que empiezan a demandar muchos recursos del nodo donde están corriendo o del host, y entonces puede llegar a afectar el performance de las máquinas virtuales con las que están conviviendo. Entonces, pues aquí, digamos, le empieza a hacer un poco de bullying a las demás máquinas virtuales, les quita sus recursos y puede ser que las demás no funcionen de manera eficiente. Bueno, aquí tenemos nuestras 4 categorías y lo que podemos hacer es, bueno, darle clic aquí donde dice, vamos a ver todas las máquinas ineficientes, y lo que va a hacer es pues, pasarnos a una pestaña en automático, ¿no? Un listado con un filtro donde nos va a enseñar, bueno, cuáles son el nombre de las máquinas virtuales, ¿no? Cuál es el problema que tienen y el detalle. Entonces, como mencionaba hace ratito, no tenemos muchas máquinas virtuales en este ejemplo, porque pues es un clúster de demo que se viene actualizando cada cierto tiempo para que esté siempre fresco y podamos presentar a nuestros clientes cómo funciona Nutanix. Entonces, bueno, no tengo muchas máquinas virtuales, pero con cualquier cliente que hoy día tenga, por ejemplo, un clúster de Nutanix, le podemos activar Prism Central con Prism Pro y tienen una licencia o un demo libre, digamos, de 60 días, si mal no recuerdo, o 90 días o 30 días. Alguno de esos múltiplos debe ser el correcto. Y el cliente puede empezar a probar esto y a lo mejor pues es una buena manera de revisar cómo está su infraestructura y hacerle un upselling. Aquí vemos, por ejemplo, la máquina que está sobreprovisionada. Si nos acercamos el mouse, no sé si alcancen a ver, pero dice que el porcentaje máximo de uso de CPU es de menos del 1% y que no ha pasado del 20% en los últimos 21 días, ¿no? Tenemos un problema de sobreprovisionamiento bastante grave. Y el uso de memoria no ha pasado en la última hora de 8% y en los últimos 21 días no ha pasado del 20%. Bueno, aquí lo que podemos hacer, digo, esta es otra máquina virtual, pero por ejemplo esta otra la podemos seleccionar. Vamos a irnos aquí a la parte de acciones, porque no solamente nos permite verlo, ¿no? Verlo es importante, bueno, puedo tener un reporte, pero también es importante ver que podamos hacer un uso eficiente y cambiar esto. Entonces, simplemente seleccionamos la máquina virtual que tiene un problema, vamos a acciones, nos vamos a update, por ejemplo, ¿no? Digo, podemos apagarla, podemos suspenderla, podemos borrarla, ¿no? Podemos abrir su consola para ver a lo mejor qué es lo que está sucediendo, pero también podemos hacer update, ¿no? Entonces, con update lo que vamos a hacer es, nos va a abrir, es como si fuéramos aquí a Prism Element y nos fuéramos a máquinas virtuales, y si buscamos, bueno, aquí no está porque es con HP, pero bueno, si no sé, selecciono esta máquina virtual y le doy clic en update para cambiar sus settings, es exactamente la misma vista. Lo mismo que si yo tuviera un clúster con SXI, yo registro mi vCenter dentro de Prism Central, y bueno, de Prism Element, perdón, y podemos hacer operaciones de administración también. Entonces, no solamente hacemos estas acciones proactivas de cambio de infraestructura con clústeres de EHB, sino también con clústeres de ESXi. Entonces, bueno, si se fijan, aquí ya nos da la vista que les decía. Entonces, aquí podemos ir a ver y aquí nos dice, bueno, mira, aquí está la memoria. Vamos a, digo, en este caso, entendemos que es una consola del vCenter Appliance, por eso está así. Pero bueno, si tuviéramos 4, 8 vCPUs, aquí podemos cambiar esto y si nuestro sistema operativo lo soporta, vamos a cerrar y con esto podemos hacer cambios rápidos en la infraestructura. Hoy día esto, digamos, se llama XFIT, es decir, lo que les mostraba en el PowerPoint, es una vista eficiente, ¿no? Una vista inteligente de saber cómo poder actualizar nuestra infraestructura virtual para tener un mejor uso. Aquí vemos, por ejemplo, otra máquina que está con temas de constraint y over provision. Vamos a ver cuál es el problema. Dice que el uso de memoria está al 98% y ha pasado del 95% en estos 21 días. Entonces le falta memoria, por ejemplo, a esta máquina virtual. Sin embargo, en procesador, ¿no? El CPU está al 40% en la última hora y no ha pasado del 50% en los últimos 21 días. Entonces, no solamente se separan, puedes tener problemas en un recurso y puedes tener otro tipo de problemas en otro, ¿no? Podemos igual seleccionar esta máquina virtual, irnos a Update y poder cambiar, en este caso, pues los settings que tenga esta máquina virtual. Esto que les estoy mostrando, como les decía, se llama XFIT. Es una manera de ver dónde cabe todo esto. No sé si lo pensaron como cuando vas a probarte algo y checas si se te ve bien, si te queda bien, y si no, pues te cambias por otra talla. Y bueno, vamos a sacar algo. El siguiente paso, en la siguiente actualización de esto va a tener algo que se va a llamar XPlay, donde ya vamos a tener operaciones automatizadas. Entonces yo voy a poder hacer un libro de trabajo donde voy a decir, bueno, si una máquina virtual, por ejemplo, que está over provision, ¿qué voy a hacer? ¿La puedo cambiar? ¿La puedo clonar? ¿La puedo borrar? ¿La puedo mover?
Puedo correr un script, por ejemplo, con PowerShell para cambiar algo a nivel de línea de comando. No sé, puedo inclusive mandar mensajes a alguna plataforma como Slack para que me diga, oye, en automático esta máquina virtual necesitamos cambiarla. Vamos a darle automatización a estos cambios que los clientes necesitan. Entonces, eso es algo que inclusive otras plataformas de operaciones avanzadas no hacen. Entonces, es importante que lo veamos. Yo espero que en cuanto esté disponible para mostrarles XPlay, junto con XFeed, lo podamos hacer. Podemos hacer otra sesión, si quieren, igual remota, para que pues, todos lo conozcan. Mientras, pues, es lo que está liberado y así es como funciona el día de hoy. Vamos a regresar a nuestro dashboard principal. Si le damos aquí clic en la X, nos vamos a regresar al clúster inicial. Entonces, bueno, esto es la parte de eficiencia. Otra cosa que nos permite hacer Prism Pro, Prism Central, es la parte de lo que llamamos el Cluster Runway. ¿Qué hace esto del Cluster Runway? Es, bueno, ¿qué tanto nos queda de capacidad disponible? Ahorita, como vemos, se reiniciaron seguramente los clusters para limpiarlos. No tenemos, digamos, falta, pero vamos a darle clic, por ejemplo, en este de AHV. Vamos a abrirlo. Entonces, aquí lo que hace esta herramienta es, pues, ir mostrando, si se fijan aquí, ¿no? Esta es la tendencia de capacidad de uso, digamos, lo que tenemos utilizado, lo que está reservado, etcétera. Y podemos ir viendo por cada uno de los recursos, ¿no? Tanto en almacenamiento, como en CPU, como en memoria. Entonces, lo que hace la herramienta es ir haciendo una proyección de, según el uso que se tiene actualmente, si se van a terminar los recursos. Probablemente a lo mejor aquí la memoria estás haciendo máquinas virtuales con mucha memoria, se está utilizando. Entonces lo que te puede proyectar esto es decirte, mira, fíjate que el CPU y el storage te dura un año más, no tienes problema, pero la memoria probablemente, así como vas usándolo al día de hoy, ves que se te va a acabar. Como cuando el automóvil te anuncia, ¿sabes qué? Pues te quedan 10 kilómetros de autonomía y pues tienes que echarle gasolina, porque si no le echas gasolina, pues te vas a quedar parado. Igual esto nos va a decir, ¿sabes qué? Si no le echas más memoria, le pones más memoria a tu infraestructura, pues te la vas a acabar y entonces vas a tener un problema, ya sea que HA no funcione porque no tengas capacidad suficiente para levantar máquinas virtuales o simplemente ya no puedes hacer más máquinas virtuales. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Seguramente están pensando que podemos comprar más memoria, pero también podemos optimizar los recursos. ¿Cómo optimizamos los recursos? No sé qué estarán pensando, pero bueno, lo que nos va a hacer esto es regresarnos al tema de la eficiencia de las máquinas virtuales. Pues aquí nos da un resumen incluso de, mira, hoy día, aunque sean solo un par de máquinas virtuales, nuestra ganancia potencial es de casi 4 GB y 5 BCP. Si cambiamos los settings de las máquinas virtuales que están desperdiciando recursos. Entonces, aquí a lo mejor el cliente se puede dar cuenta de, oye, pues sí se me va a acabar la memoria, pero a ver, vamos a revisarlo. Y a lo mejor el mensaje de Prism Pro es, sí, pero resulta que de tus máquinas virtuales a las cuales les estás dando 64 GB de memoria, están usando 10. Entonces, es muy simple para el cliente ahora ajustar los recursos de esas máquinas virtuales y poder recuperar u obtener esos gigas de memoria que la herramienta le está diciendo que necesita, sin que esto implique, pues, una compra adicional. Ahora, si ya realmente lo necesita, bueno, pues es muy simple también para el cliente mostrar esto y decir, oigan, necesitamos memoria y vamos a poner la orden lo más pronto posible porque para tal fecha se nos va a acabar. Así es como funciona esta parte de Runway. Para ajustar los recursos también podemos hacer esto que se llaman escenarios o planeación. Por ejemplo, vamos a hacer un nuevo escenario. Aquí vamos a seleccionar uno de nuestros clústeres, vamos a hacer este de HB. Entonces aquí lo que dices, mira, esta es tu capacidad actual, con las cargas de trabajo que tienes hoy día, pues tienes más de 12 meses de capacidad suficiente para soportar pues, nuevas máquinas virtuales o lo que estás usando al día de hoy. Pero bueno, ¿qué te parece que vamos a pues, agregar? Por ejemplo, vamos a agregar una, fíjate que estoy viendo un proyecto de escritorios virtuales. Y en eso voy a usar Zen Desktop, por ejemplo, son Knowledge Workers, el perfil de usuario, y fíjate que son no sé, 300 usuarios. Y los voy a instalar, no en noviembre, a finales de septiembre, bueno, vamos a ponerle octubre. Por ahí del 15 de octubre yo los tengo que empezar a tener ya corriendo. Entonces, lo que les estoy diciendo es que dentro de mi infraestructura voy a, pues, agregar este proyecto. Tenemos esta iniciativa. Vamos a correr escritorios virtuales, vamos a darle save y entonces, bueno, la herramienta aquí nos va a decir, mira, pues no hay problema. Vamos a editarlo, vamos a agregarle que sean 800 usuarios, por ejemplo. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Para 800 usuarios, entonces sí, tu infraestructura ya no es suficiente, ¿no? Al menos para soportar 12 meses. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente podemos ajustar los recursos o vamos a pedirle que nos recomienden. Entonces, ¿qué capacidad yo necesito agregar? Hoy día tengo 4 nodos, entonces lo que dice esta herramienta es, mira, si tú agregas
3 nodos más, 3060 generación 6, con esta capacidad de memoria, con este disco, y te voy a decir la configuración de CPU, ya tienes capacidad suficiente para poder agregarlo. Bueno, podemos, por ejemplo, guardar el escenario. No se me ocurre otro nombre peor. Ya que lo salvamos, también podemos, por ejemplo, generar un PDF. Este PDF es un pequeño reporte donde resumimos todo lo que estamos viendo en el reporte. Vamos a decir cuál es la capacidad que tenemos actualmente, qué es lo adicional que queremos sumar a nuestra infraestructura. Está el Capacity Planning Report. Aquí está quién lo hizo. Sin el nuevo hardware, con la nueva carga de trabajo, pues tenemos solamente 34 días para poder soportar la carga de trabajo si lo instalamos el 15. Aquí te da un resumen del uso actual, la capacidad actual del hardware, las métricas de uso. Estos son la carga adicional. Es un reporte muy simple, pero bastante completo, donde pues, los clientes también pueden ir y pedir recursos de manera documentada. O empezar a hacer planeaciones, por ejemplo, para compras futuras. También podemos, por ejemplo, agregar a los escenarios máquinas virtuales similares a lo que tenemos actualmente. Pueden ser máquinas virtuales como lo que tenemos. Vamos a buscar alguna máquina que tengamos aquí. Si lo voy a agregar 10 máquinas más como estas, o podemos agregar, por ejemplo, bases de datos, servidores SQL, o podemos agregar aplicaciones virtualizadas o cambios, por ejemplo, según... Ya sabes que para el próximo año yo quiero crecer un 40% porque vamos a agregar el 1 de diciembre. Vamos a agregar una carga de trabajo, un crecimiento adicional, pues ya no me lo va a soportar. Pero, pues, ¿qué es lo que yo necesito agregar si quiero un 30% más de capacidad para mi siguiente año? Podemos empezar a jugar con todos estos escenarios, podemos guardarlos y podemos generar los reportes como ya ahorita vieron. Pues esta es otra herramienta muy poderosa y que los clientes la verdad la están utilizando mucho. Es otro de los grandes beneficios de poder tener Prism Pro funcionando con nuestros clientes. Otra cosa que es importante que vean es este tema de los reportes. Los clientes están acostumbrados inclusive en otras soluciones de administración de operaciones avanzadas, esto que se llama reportes. Entonces yo aquí puedo accesar porque pues tengo rápidamente los widgets, pero tenemos también algo interesante aquí en Prism Center que es la búsqueda avanzada. Entonces, si ustedes requieren algo, simplemente van a la barra de búsqueda y pueden poner, por ejemplo, reportes. Si le doy reportes, me va a mandar ya sea a la parte de reportes, alertas sobre los reportes, o si, por ejemplo, me voy a VMs, me va a decir, bueno, todo lo que tenga que ver con VM. La parte de máquinas virtuales, alertas, eventos. Si tuviéramos, no sé, por ejemplo, BSSA, aquí me va a decir, aquí están las máquinas virtuales que hay y también, digamos, elementos que forman parte de eso. Es decir, no hay muchas máquinas aquí, pero podrían poner, por ejemplo, Windows y que les aparezcan todas las máquinas que estén tagueadas con Windows. Por ejemplo, aquí tenemos dentro del catálogo del portal de autoservicio, tengo imágenes de Windows 7, tengo imágenes en el catálogo de Windows y podemos ver que tengo imágenes de CentOS, una imagen Gold para crear máquinas virtuales en automático. Podemos ir buscando. Y también esto es avanzado. Podemos poner, si quieres, una máquina virtual, el uso, por ejemplo, si hay mayor o igual en tanto por ciento, por ejemplo. Estoy buscando en igual. Podemos empezar a hacer una búsqueda con ciertos términos que nos permita, oye, máquinas virtuales con un uso mayor al 80%, te las enliste, etcétera, etcétera. O sea, lo que se llama Advanced Search y bueno, viene incluido igual en Prism Pro. Bueno, podemos irnos ahí o tenemos del lado izquierdo estas barritas. Esta es una vista que sacamos ya desde la versión 5.10, si mal no recuerdo, 5.9. Tenemos aquí nuestras pestañas de administración. Aquí vemos las máquinas virtuales, los contenedores de almacenamiento, los elementos del catálogo, las imágenes, etcétera. Políticas de seguridad, donde administramos Flow, por ejemplo. Toda la parte de hardware, donde podemos administrar la vista de todas. Por ejemplo, este está interesante porque si vemos aquí los hosts, podemos ir viendo, por ejemplo, este host de aquí y nos va a ir dando, pues, todo el resumen. Capacidad de memoria, en qué clúster está, la capacidad de disco, sus IP, su hipervisor, cuántas máquinas tiene, la capacidad de CPU, la IP de la máquina virtual de control, la versión del hipervisor, la IP del IPMI, el número de serie, el número de bloque, el serial del bloque, el porcentaje de uso del log, la cantidad de discos, las métricas de uso. Por ejemplo, aquí tenemos el CPU, donde nos dice el porcentaje de uso de CPU del host. No estoy hablando de una máquina virtual, sino de un host, un servidor donde está corriendo AHV, que es parte de un clúster de Nutanix, ¿no? Porcentaje de uso de memoria, los IOPS que está dando ese nodo,
la latencia, el ancho de banda, y bueno, aquí podemos ir viendo alertas, ¿no? O anomalías que nos estén sucediendo. Y podemos ir, digamos, yendo la verdad es que a gran detalle. Por ejemplo, aquí en las alertas no tenemos, pero aquí en las métricas podemos ver el porcentaje de uso de CPU de este nodo y podemos ver esta barra de tiempo donde nos puede ir mostrando, por ejemplo, vamos a ver por las últimas 24 horas o la última semana o los últimos 21 días. Entonces, cuando los clientes empiezan a ver esta manera simple de administrar y de ver tanta información de su infraestructura, pues les encanta. Porque podemos ver ahorita un host, pero podríamos ver una máquina virtual, podemos ver un contenedor de disco, podemos ver un clúster completo, podemos llegar al detalle que necesitamos y de manera muy simple, ¿no? Saber los IOPS, por ejemplo, que este servidor ha estado teniendo. Entonces, oye, tuve un problema, corrimos un reporte y queremos ver en este host, en este servidor, cómo se comportó, ¿no? Vamos a ver las últimas 24 horas, mi reporte tardó 3 horas en correr y podemos ver a ver hasta cuántos IOPS llegó, si concuerdan, ¿no? Que a lo mejor cuando lanzamos el proceso de la base de datos subió a tantos miles de IOPS para saber cuánto necesitamos, si son IOPS de lectura, si son IOPS de escritura, para ver si la base está haciendo más lecturas, escrituras, si es transaccional, si es de consulta. Entonces, nos empieza a abrir un abanico de opciones grande y los clientes pues les gusta y se empiezan a acostumbrar. Y como les decía hace ratito, si se fijan, sigue siendo la misma vista de todas las consolas. No tiene que estar brincando en diferentes consolas para hacer una administración centralizada. Nos damos aquí a entidades, por ejemplo, virtuales, lo que les decía, ¿no? Podemos ir seleccionando ciertas máquinas virtuales y ver igual la información, como les decía. Cómo está la eficiencia de esa máquina virtual, si tenemos algún tag de la máquina virtual, en qué clúster está corriendo, sus IPs, sus servicios, las métricas de esta máquina virtual en particular. Y en métricas podemos igual estar viendo uso de CPU, uso de memoria, IOPS, latencia, porcentaje de uso utilizado. Por ejemplo, aquí en los IOPS podemos ver si son de lectura, si son de escritura, que nos muestre, nos grafique ambos resultados. ¿Cuál es el working set, por ejemplo, de una máquina virtual? Vamos a ver realmente de esta máquina virtual, de toda la capacidad que tiene, cuánto es realmente el porcentaje de datos calientes que tiene esta máquina virtual. Entonces, se abren muchas opciones, qué categoría se encuentra. Es cosa que ustedes lo puedan explorar y la verdad es que vale mucho la pena que los clientes empiecen a utilizar Prism Central si no lo tienen en sus clústeres de Nutanix actualmente. Voy a irme al último que les quería mostrar, que es esta parte de los reportes. Como decía, podemos irnos. De hecho, aquí están las páginas de análisis de planeación que ya vieron, donde está la parte de eficiencia. Vamos a irnos a reportes. Ya que tengo la parte de reportes, pues yo puedo generar diferentes reportes. Vamos a generar, por ejemplo, un nuevo reporte. Nos diga, vamos a cambiarle el nombre. Y podemos agregar, por ejemplo, vamos a agregar un sumario de métrica, en el cual voy a poner, por ejemplo, vamos a poner nuestro host y quiero ver los IOPS. Se va a llamar así. Queremos ver el porcentaje o queremos ver el máximo, el mínimo. Vamos a poner el porcentaje. Quiero de ciertos hosts, pero vamos a ponerlo en todos los hosts. Y además queremos ver, por ejemplo, el uso de memoria. Agregarle aquí, por ejemplo, podemos agregar las máquinas virtuales sobreprovisionadas. Vamos a salvarlo. Y bueno, además de esto, podemos agregar, ¿dónde está aquí está nuestro reporte. Podemos nosotros, aquí en editar, vamos a calendarizarlo. Es decir, yo puedo decirle, por ejemplo, oye, quiero que este reporte me lo corras todos los días a las, como entramos temprano, vamos a ponerlo a las 8:30. ¿No? Yo sé que aquí Nayeli entra a las 7 de la mañana, todos los días. Y que me incluyas dentro de este reporte las últimas 24 horas. Y que además me lo mandes por correo. Ya lo agregamos, vamos a darle save. Y una vez que lo guardemos, pues ya vamos a tener este reporte. Vamos a darle que lo corra en este momento. Me lo ponga en PDF. Vamos a regresarnos, ya me sacó, pero... Entonces va a correr el reporte y bueno, lo vamos a tener disponible en un momento. Y aquí podemos ver otro reporte. Y aquí tenemos ya todos los reportes, por ejemplo, que se generaron. Vamos a verlo en PDF. Y pues aquí vemos el template. Este es el summary de la eficiencia del clúster. Quién es el owner, cuándo se generó, la fecha y aquí viene el resumen.
Estas son las máquinas virtuales, el resumen del clúster, sus versiones, licencias, cuántos hosts tiene, cuántas máquinas están sobreprovisionadas. Entonces, podemos, por ejemplo, generar un reporte como este, que esté cada semana, o cada 15 días, o cada día, para ver cómo está utilizándose la infraestructura. El resumen de la memoria, el resumen del almacenamiento, aquí la eficiencia de algunas máquinas virtuales. Podemos ir generando este tipo de reportes de manera personalizada y pues, agregar un gran valor para que los clientes empiecen a tener más herramientas para administrar de manera pues, mucho más eficiente toda su infraestructura. Esto es lo que queríamos que vieran, que conocieran Prism Pro y parte de las bondades de las operaciones de un clic que podemos hacer desde esta consola, que vieran lo fácil que es empezarlo a hacer. Se fijan, no requiere pues, un gran conocimiento, no es que requieran un curso avanzado, simplemente es que empiecen a utilizar las herramientas que ya tiene el cliente. Les recuerdo, si sus clientes ya tienen Nutanix y no están usando Prism Central, hay que instalarlo, es muy simple, y tienen un trial de Prism Pro por ciertos días, que vale la pena que aprovechen para que empiecen a verlo y probablemente después pues crezcan a la licencia de Prism Pro y puedan hacer un uso más eficiente de su infraestructura. Ok, Yamin, gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ok. ¿Te parece? Me parece perfecto. Un punto que nos están preguntando es cómo se licencia Prism Pro. Ok, Prism Pro se licencia por cada nodo, es decir, cada nodo dentro del clúster requiere tener una licencia de Prism Pro. ¿Cada nodo? Cada nodo, así es. Ok, y para configurar Prism Pro, otra pregunta nos comentan ¿es una máquina virtual y cuáles son los requisitos mínimos para configurarlo? No recuerdo exactamente los requisitos mínimos de la máquina virtual. Cuando vas a desplegar Prism Pro, te lo pide. Desde aquí, desde Prism Element, aquí estaba yo en Prism Central, me moví a Prism Element. Cuando tú haces el despliegue de Prism Central, te dice, dependiendo si lo quieres para cantidad pequeña de máquinas virtuales o una cantidad más grande, te da unas ciertas recomendaciones. No recuerdo exactamente, pero es una máquina virtual. De hecho, si nos vamos a buscar aquí, debe ser Prism Central, la máquina virtual. De hecho, está dentro de las máquinas virtuales. A ver, VMs. Debe haber una que esté aquí que se llame Prism Central. De hecho, aquí están, mira, esta de Prism Central. Okay. De hecho, tenemos varias. Tiene 8 vCPUs, que tiene 40 GB de memoria, lo cual es demasiado. Normalmente la desplegamos con, hasta donde recuerdo, con mucho menos. Okay. Pero es una maquinita virtual. Si quieren el dato exacto, podemos ir a portal.nutanix.com y en la documentación de Prism Central viene cuál es el requerimiento mínimo para poder administrarlo. No me sé el dato exacto, pero es una pequeña máquina virtual. También nos están preguntando a mí si Prism Pro tiene interacción con APIs. Sí tiene integración con APIs. De hecho, también tenemos aquí nuestro API Explorer de Prism Central. Entonces, así como con Prism Element nosotros podemos hacer muchas acciones a través de APIs, también, si se fijan, Prism Central tiene todo su API Explorer, donde podemos hacer acciones, por ejemplo, ¿no? Posts, gets, puts, de toda la administración que queramos, ¿no? Imágenes, hosts, reportes, proyectos. O sea, de la misma manera que Prism Element tiene integración con APIs, también Prism Central lo tiene. Amin, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecerles la invitación. Estamos ahora sí que a la orden si requieren algo más a detalle, más información, lo que quieran, pues. ¿Nos podrías compartir tus datos? Si sí, los por tienes, supuesto. Para que si alguien quiere acercarse directamente con una servidora o con Amin García y los podamos apoyar acerca de la tecnología de Nutanix, nos hagan llegar sus comentarios o algunas de las dudas que pudieran tener. Claro que ¿Vale? sí. Muchísimas gracias, Amin. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Que tengan buen día. Buen día. Hasta luego.